Recibimos al doctor Aldo Vázquez Ríos, actual vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Fue además el primer presidente de este organismo creado después de un referendo popular. Ha sido también ministro de Justicia y es profesor universitario de temas, naturalmente, que tienen que ver con su especialidad jurídica. Doctor Vázquez, gracias por estar acá. Muy buenos días. Encantado de saludarlo, señor Carvalho. Muy buenos días. Como usted sabe, la institución de la cual usted es vicepresidente se halla en el centro de la tormenta, porque esta semana la Comisión de Justicia del Congreso de la República elaboró un informe, finalmente, aprobaron oralmente, el informe se hizo conocido el día siguiente, recomendando que se remueva a los 7 miembros de la Junta Nacional por haber cometido faltas graves y se retuvieron de las 5 que aparecían en la denuncia inicial 3. Una que tiene que ver con la edad de uno de los miembros, el otro que tiene que ver con la tardanza en la presentación de informes sobre la actividad de la Junta ante el Congreso y un tercero por haber publicado un comunicado que se interpretó como una injerencia en la autonomía de otros órganos del Estado. ¿Cuál es su opinión sobre los argumentos que han sido esgrimidos y sobre el debate que ha habido en la opinión pública? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer término, pues hay que precisar que no queda claro cuántos informes hay. Hubo un primer informe que fue el informe técnico elaborado bajo la conducción de la presidencia de la comisión y ese informe, pues como es público, exoneraba de toda responsabilidad a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Luego hubo una votación en mayoría, pero que no se refería a un informe en concreto, sino más bien a uno que había que redactar. Con cargo a redacción. Así es lo que se decidió. Así es, con cargo a redacción. Pero esa figura del cargo a redacción en cualquier ente colectivo supone que hay acuerdos fundamentales y que la redacción es un aspecto adjetivo, un aspecto menor. Ahora, hubo acuerdos como la votación muestra, ¿no? Sí. Creo que fueron 12 o 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Es decir, la correlación de fuerzas era fuerte y se retuvo 3 faltas graves. Sí, pero en ese momento solamente se votó por 2 faltas graves y al día siguiente aparece una tercera falta grave. El comunicado, Es decir, esta circunstancia anómala lo único que hace, por supuesto, es confirmar lo que hemos dicho desde un inicio. Es decir, que ese proceso que se ha seguido en el Congreso de la República es ilegal, es inconstitucional por ausencia de un procedimiento preestablecido, cosa que se ha confirmado una y otra vez. Es decir, primero fue un plazo de 7 días, después uno de 14, después uno de 28, después votan el día 29, cambian los cargos de un día para otro. Ahora no sabemos tampoco cuáles sean los siguientes pasos. Por ejemplo, no sabemos si se nos va a dar cuenta a nosotros del informe para que podamos ejercer nuestro derecho a la defensa. Es decir, no hay procedimiento. Y además en un periodo de tregua, claramente, porque no se votó en el pleno de ayer, que se hubiera podido votar, ni se hará esta semana en principio, porque es una semana de representación. Entonces esto nos lleva hasta el 30 de octubre o ya noviembre, después del Día de los Muertos, por cierto. Sí, y yo creo que es un periodo que debe ser pues útil para la reflexión de las señoras y señores congresistas, además en un ambiente pues no solamente crispado por la inestabilidad, sino además severamente afectado por una situación económica que repercute gravemente en la calidad de vida de los peruanos. Y creo que una pregunta pertinente que debe hacerse hoy la clase política en el Perú es cuánto incide esta situación de inestabilidad, de ataque a las instituciones en la propia situación económica del país. Es evidente pues que la propia inversión privada se retrajo 12% el primer trimestre, 8% el segundo trimestre. El INEI ha dado cuenta hace pocas semanas de la pérdida de 163.000 empleos en el segundo trimestre de este año. El ministro de Economía admite ayer que estamos ya en recesión. La pregunta que yo me permito formular respetuosamente a la clase política en el país es si estamos contribuyendo a superar una situación que se presenta pues con ribetes dramáticos para una mayoría consistente de peruanos que no puede acceder al empleo porque no hay inversión y porque no hay confianza ni seguridad jurídica. ¿Creen que hay faltas graves, causas graves para la sanción?
dirán que esas faltas graves tienen que ser sancionadas. ¿Existe una definición de qué es una falta grave en el ejercicio de las funciones de la Junta Nacional de Justicia? No, en absoluto. Si bien es cierto que el artículo 157 de la Constitución, que se ha esgrimido durante todo este debate en reiteradas oportunidades, señala, cómo no, la potestad del Congreso de la República de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pone una condición. Y esa condición es la causa grave. Pero el problema es que no está definido en norma alguna qué cosa es la causa grave. Y la propia Constitución del Estado señala con claridad que nadie puede ser sancionado por una falta que no esté debidamente tipificada al momento de su ocurrencia. Cosa que no sucede respecto de las faltas que se nos imputan. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, porque el Consejo Nacional de la Magistratura en su ley orgánica sí tenía una definición de lo que era la causa grave, a diferencia de la Junta Nacional de Justicia. Sin duda, sí. Ahora bien, el tema que se ha discutido hasta la saciedad, para no decir peor, es el tema de la edad de uno de los miembros. Y hay el debate, dice la Constitución quiere decir que 75 es el límite para acceder o es el límite para ejercer. No vamos a retomar ese tema que ya está, me parece, bastante agotador, pero sí una variante de ese tema general, que es que se les reprocha que para dirimir las dudas que habían en torno de este tema, ustedes solicitaron la opinión de Servir. Y se ha dicho que esta es una institución menor que no tenía el rango necesario para dirimir un tema constitucional de esa trascendencia. No, es todo lo contrario. Servir es el órgano del Estado que tiene la facultad legal de opinar precisamente en materias que se refieren al personal público, porque esa es su función. Es el órgano rector en materia de recursos humanos en el Estado. Entonces, por eso es que la Junta Nacional de Justicia le pide una opinión a la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Una opinión que por lo demás ha sido reiterada por la actual titular de la Autoridad Nacional del Servicio Civil ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el marco de este pretendido proceso que se realiza contra los miembros de la Junta. Y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 3 años después, con nuevas autoridades, le ha vuelto a decir a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que esa es la interpretación correcta. Y esa es la interpretación que hace, reitero, el órgano rector de los recursos humanos en el ámbito del Estado en el Perú. Por lo demás, no era la primera vez que se consultaba a la Autoridad Nacional del Servicio Civil sobre materias vinculadas a la Junta. La comisión especial que nos nombró a nosotros, respecto del impasse que se produjo en relación al postulante Falconi en aquel momento, también consultó la opinión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. No le voy a preguntar a usted cómo reacciona ante un tema que ha sido planteado por el congresista Anderson, ¿no? ¿Cómo es posible, si habían tantas causas graves, 3 por lo menos retenidas, se han demorado más de 2 años en denunciarlo? 3 años. Bueno, desde que se instaló el Congreso, dos años. No lo pregunto porque desborde el tema jurídico hacia lo político. Lo que sí le quiero preguntar es sobre su viaje a Estados Unidos, Washington. Usted fue invitado, usted es un profesor universitario de la Universidad Jesuita Ruiz de Montoya y acudió a una invitación de la Universidad George Mason de Washington. Pero esto tuvo lugar en la capital de Estados Unidos, sede de la OEA, en el mismo momento en que el primer ministro iba a la OEA y se reunía con el Consejo Permanente de la OEA y con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opinión recogió? ¿Qué le han dicho sus colegas? Porque los mensajes que hemos recibido de la OEA y del Alto Comisionado de la ONU, ya no la OEA, sino la ONU, Ginebra, para los derechos humanos, dan una imagen muy negativa de nuestro país en materia de respeto a la independencia de la justicia, es decir, uno de los pilares de la democracia. Sí, en verdad, como peruano, por supuesto, es muy doloroso el constatar que a nivel internacional y a nivel de organismos multilaterales de los cuales el Perú es parte, como la Organización de Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas, pues hay una sentida preocupación que por supuesto compartimos respecto de la independencia de poderes en el Perú. Eso es clarísimo. Se han pronunciado, como sabemos, en estos últimos días, para no hablar de todos los pronunciamientos que se han sucedido en las semanas precedentes, pero se acaba de pronunciar una vez más la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, lo ha hecho de un modo muy nítido el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, al responder el mensaje del señor presidente del Consejo de Ministros ante el Consejo Permanente de la OEA, el secretario general de la Organización de Estados Americanos le ha pedido con claridad que se produzca una invitación del Estado peruano para que la Organización de Estados Americanos pueda acompañar esta circunstancia en la cual se ve afectada la independencia de poderes. Ya ha mencionado expresamente a la Junta Nacional de Justicia. Y eso que Almagro me parece que dijo eso en momentos en que había en el informe, en su versión inicial, que no recomendaba separar, ¿no? Eso se supo más tarde durante la noche. Y se ha pronunciado también la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Fiscales. Estamos ante la mirada del mundo, de la comunidad internacional. Queremos entrar a la OCDE, queremos salir de la crisis a través de nuestra buena imagen y favorecer la inversión. Pues estamos en una situación difícil a causa de la actitud que algunos congresistas, la mayoría, ha tenido frente a la Junta Nacional de Justicia. Señor Aldo Vázquez, muchas gracias por su presencia acá. Que tenga buenas noches. No sé si quiere tener palabras finales, breves, dirigidas a la opinión pública y quizás a los congresistas. Sí, le agradezco muchísimo, ¿no? Para nosotros es muy importante destacar una y otra vez que aquellas faltas que se nos imputan no son tales, que son actos regulares de la actuación de la Junta Nacional de Justicia y que cuando menos, aun cuando podemos entender que hayan discrepancias respecto de las decisiones que adopta la Junta Nacional de Justicia, para eso hay vías legales. Por ejemplo, el tema del rango de la edad, ¿no? Alguien puede estar en desacuerdo con nuestra interpretación, ¿no? Que estamos seguros es la más conforme con la Constitución y con la ley, pero si alguien tiene alguna objeción, por supuesto que habría podido plantearse una acción de amparo contra nuestras decisiones, cosa que no ha ocurrido. Podría haberse planteado una acción popular, que tampoco ha ocurrido. Es decir, nadie ha cuestionado en 3 años la decisión, la interpretación legítima de la Junta Nacional de Justicia, y de igual forma no podemos hablar pues de falta grave, ¿no? Ante un comunicado que defiende la independencia de criterio de jueces y fiscales, o ante un tema como el del informe, del de los informes. Que no se presentó a tiempo, ¿no? Se da por sentado que no hemos presentado a tiempo informes. No se presentó a tiempo. Sí, pero se da por sentado que no hemos presentado a tiempo, pero lo que yo quiero decirle es que el artículo pertinente de la Constitución alude a un informe ante el Pleno del Congreso, lo cual requiere una coordinación con el Congreso. Es más, el informe de 2020 lo presentamos en 2021 y hasta ahora estamos esperando que se nos invite para sustentarlo ante el Pleno. Muchas gracias, señor Aldo Vázquez. Recuerdo que usted es el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, para la cual la Comisión de Justicia del Congreso recomienda que sean removidos sus 7 miembros por faltas graves. Hemos escuchado su punto de vista. Muchas gracias y muy buenos días.